Hola, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema muy relacionado con el tema anterior, que es el de la investigación. Hay muchísimas cosas que podemos hacer con las investigaciones. Quedamos que nos ayudan, por ejemplo, a saciar nuestra curiosidad o a saber mucho más acerca de algo. Pero eso es en cuanto a los temas que nosotros queremos investigar por gusto. Pero también hablábamos de temas que a veces tenemos que investigar, por ejemplo, porque nos los dejan en la escuela. En ese caso, ¿qué se puede hacer con la información encontrada durante una investigación? Pues puedes hacer trabajos escritos, ya más adelante vamos a ver, por ejemplo, lo que es la monografía, puedes hacer resúmenes, puedes hacer esquemas, y también puedes hacer exposiciones. Y eso es precisamente nuestro tema de hoy, la exposición. Primero vamos a hablar de qué cosa significa exponer. Seguramente ya lo has hecho durante la primaria, al menos alguna vez lo has intentado o ya te han puesto a hacerlo en la escuela. Pues exponer significa presentar de manera oral y frente a un público los resultados de una investigación. Cuando estamos en la escuela, generalmente nuestro público son los profesores y nuestros compañeros de clase, ¿sí? Y esta exposición siempre se va a hacer de manera oral y vamos a hablar entonces de lo que hemos encontrado en nuestra investigación. Para esto es importante que hayamos leído la información, que hayamos comprendido lo que leímos y por supuesto también que preparemos material. Como puedes ver ahí en la imagen, pues observas que quien está exponiendo tiene material visual. El material visual pueden ser cualquier tipo de esquema de los que vimos en las clases pasadas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacerlos esos esquemas en grande. Generalmente se hacen en cartulina o es mucho mejor trabajar en papel bond. ¿Por qué? Porque la cartulina es muy pequeña. El papel bond, sobre todo si es cuadriculado, de cuadros grandes, te va a ayudar incluso a que te salgan las cosas derechitas. Ajá. La cartulina, pues no, porque no tiene líneas y si le haces líneas se ve muy feo. Entonces, mejor cuidar la presentación y utilizar papel bond. ¿Qué puedes hacer entonces? Pues hacer esquemas a lo mejor de gráficas, hacer algún esquema de Venn, hacer algún esquema de ciclo, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, una línea de tiempo. Bueno, eso va a depender de tu tema, ¿sí? Y eso hay que hacerlo en grande porque se llama material de apoyo porque te va a apoyar a ti para recordar qué es lo que debes decir, pero lo más importante es que le va a ayudar a tu público a que entiendan mejor qué es lo que estás diciendo, ¿sí? Entonces, muy importante eso del material de apoyo. Y bueno, exponer no se trata de que te pares frente al público y te pongas a leer tus apuntes o las copias que sacaste. No, tú lo que debes hacer es explicar con tus propias palabras lo que entendiste. ¿Por qué? Porque ya les vas a hacer el trabajo más fácil. Si no, pues mejor te convendría darles copias a ellos para que lo leyeran. Si lo único que piensas hacer es leer, eso no es exponer. Mejor darles las copias y va a ser exactamente lo mismo. Además, los vas a aburrir, ni te van a prestar atención y probablemente te saques una muy baja calificación. Así que lo mejor en este caso es evitar leer. Pero vas a decir, ¿y cómo me aprendo tanta información? Tampoco es bueno aprendértela, porque luego pareces robot, debido a los nervios, pareces robot y lo dices todo rápido, de la misma manera, y al final nadie te entiende o nadie te presta atención, ¿sí? Entonces, y además corres el riesgo de que si se te olvida una palabra o una frase, ya se te olvidó todo lo demás. Tu memoria se queda en blanco y ya eres incapaz de volver a recordar. Y eso nuevamente va a contribuir a que te saques una baja calificación. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer para no leer, pero tampoco tener que memorizar todo? Pues puedes utilizar algo que se llama guión de apoyo para exponer. ¿Qué es eso del guión de apoyo? Bueno, un guión de apoyo es un esquema en el que se anota de manera ordenada alguna información. Ahorita te platico, pero primero te cuento en dónde vas a hacer este tipo de esquema. No te recomiendo que lo hagas en hojas
porque las hojas, ya sean de libreta o sean blancas, son muy delgadas, hacen bastante ruido y además siempre vas a tener el riesgo de que por los nervios las vas a doblar o a arrugar sin darte cuenta. Y eso también te puede quitar puntos en tu presentación, ¿sí? Tampoco te recomiendo que lo hagas en una libreta. ¿Por qué? Porque la libreta es demasiado pesada, ¿sí? Entonces, mientras menos cosas o menos carga traigas en tus manos, es mucho mejor para ti, porque eso te va a ayudar también a que no te pongas tan nervioso, a que no hagas cosas raras que luego ni te das cuenta que estás haciendo, como jugar con la libreta o dejarla caer. No, ¿qué es lo que te recomiendo? En las papelerías venden algo que se llama ficha de trabajo. Mucho ojo porque a veces la gente las confunde. Existen las fichas de trabajo y las fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas son muy pequeñitas, caben en la palma de tu mano. Esas no te sirven. Lo que tú requieres para hacer un guión de apoyo es una ficha de trabajo. Una ficha de trabajo es más o menos del tamaño eh, de una hoja tamaño carta, pero doblada a la mitad. O sea, imagina que una hoja tamaño carta la doblas a la mitad y más o menos así, es un poquitito nada más, como 1 o 2 centímetros poco más pequeña la ficha, pero más o menos de ese tamaño. Así esa es la ficha de trabajo. ¿Cuál es la característica de ese material? Que son más o menos del grosor de una cartulina. Entonces, ¿qué significa? Cuando le estés leyendo, no se va a doblar, por ejemplo, no se te va a caer hacia atrás, ni vas a tener que estar haciendo ruido para poder acomodarla bien. No es tan pesada como una libreta y te sirve para escribir por ambos lados la información. Entonces, esa es la mejor opción para hacer un guión de apoyo, ¿sí? Bueno, vamos entonces a regresar a esto. El guión de apoyo entonces es un tipo de esquema. Puedes hacerlo como esquema o puedes nada más hacer como una forma de lista, como tú gustes, en donde vas a escribir lo siguiente. Lo primero sería la estructura temática de la exposición. Es decir, tú vas a tener un tema para exponer, pero ese tema se compone de subtemas. Entonces, lo que vas a hacer es que en ese guión de apoyo vas a escribir los subtemas. Ahorita te voy a mostrar un ejemplo para que veas cómo. Vas a escribir los subtemas. Y también vas a poner el orden de participación de los integrantes del equipo. Generalmente las exposiciones las hacemos en equipo. Bueno, pues en cada subtema tú vas a marcar quién es la persona encargada de hablar de ese subtema. Y también vas a escribir los apoyos visuales que se utilizarán, ¿sí? Por ejemplo, alguien a lo mejor por su subtema va a hacer un cuadro sinóptico o alguna otra persona por su subtema va a llevar alguna imagen muy grande o un esquema de Venn. Bueno, tú ya sabrás ahí con tu equipo, van a tener que decidir cuál es el apoyo visual que utilizarán. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un guión de apoyo para una exposición cuyo tema es la discriminación en México, ¿sí? El equipo va a hablar de ese tema, de la discriminación en México. Esta es una manera de hacer el guión de apoyo. Mira, lo que vas a hacer es escribir, por ejemplo, aquí marcan todos los nombres, pero fíjate que a veces se repiten porque a veces algunas personas hablan muy, muy poquito. Sí, por ejemplo, aquí tenemos que Diana habla alrededor o va a tener que hablar alrededor de 2 minutos al inicio y como es muy poquito tiempo para que ella la evalúe su profesor o profesora, pues al final también va a tener que decir algo más. Y de este lado hay que anotar quién va a hablar primero, quién enseguida, quién después, hasta llegar a la conclusión, al final de la presentación, ¿sí? Donde ya se van a despedir y a dar las gracias. Porque esto te va a ayudar a que durante la presentación no anden teniendo que decirle al otro te toca o haciéndose señas o empujándose o que alguien se quede callado durante un rato porque no sabe si ya le toca hablar o no, ¿sí? Así todos van a tener el guión de apoyo y ya van a saber en qué momento les toca hablar. Pero además de eso, también pueden agregar aquí el contenido y alguna frase que les ayude a recordar
cómo empezar a hablar. Por ejemplo, aquí dice que Diana va a hacer la presentación del equipo. Pues como se trata de presentar o de decir quiénes componen el equipo, cuál va a ser su tema, a lo mejor no necesita ponerle aquí frases, pero si Diana quisiera, aquí podría agregarle alguna información. También, acá por ejemplo Luis dice que va a hablar de la definición de discriminación y va a comenzar diciendo discriminación significa y ya después va a hablar y fíjense bien que acá aparecen los recursos. Por ejemplo, Luis va a utilizar un mapa conceptual para explicar la definición de discriminación. Angélica, que va a hablar de población afectada, aquí está su frase de inicio y va a utilizar fotografías. Pablo, las causas, y va a utilizar imágenes de la época colonial y moderna. Angélica y Pablo van a hablar de las consecuencias con un mapa temático. Luis de las acciones para erradicarlas y va a poner fotografías. Y a Diana le toca dar las conclusiones, participaciones y ya cerrar la exposición, ¿sí? Ahí ya no va a haber un recurso de apoyo. Bueno, también podrías hacerlo, esto es para el equipo, pero también podrías hacerlo tú de manera individual, en otra ficha aparte, diferente, que va a ser solo para ti. Esta debe tenerla todo el equipo, una copia de esto. Otra que va a ser para ti, pues solamente puedes poner como cosas muy importantes, palabras clave o frases muy claves, todo resumido del tema que te haya tocado presentar a ti, del subtema que te toca exponer, ¿sí? Así no vas a tener la necesidad de leerlo todo porque no vas a anotar toda la información, pero si tu memoria te traiciona y algo no te acuerdas, pues puedes voltear rápido a ver tu ficha de apoyo y ver cuál era la siguiente idea que querías decir y entonces así ya tu memoria va a funcionar muchísimo mejor, ¿sí? Bueno, pues si tienes alguna duda, déjamelo saber y trataré de responderte. Hasta luego.